Pero a lo que venimos, justamente nosotros ya tenemos los pronunciamientos de diferentes organismos y justamente aquí tenemos un pronunciamiento, ¿no? Que es de la Asociación Nacional de Periodistas, ¿no? ¿Qué es lo que menciona? ¿Qué es lo que dice? Dice, la ANP rechaza el audio atribuido al ministro del Interior pidiendo controlar al periodista Marcos Cifuentes de La Encerrona. Exigimos responsabilidad y respeto a la libertad de prensa. La pregunta es, ¿qué significa controlar? Es un concepto muy amplio que se puede, en ese caso, desde que ya no se manifiesta en alguna información, mejorar de repente algún tema, ¿no? De publicidad, de repente del canal Encerrona, no lo sé, etc, etc. Controlar tiene una amplia abanico de posibilidades. Bien, pero no solo tenemos de la ANP, también tenemos obviamente del IPIS que ha manifestado alerta. Perú, IPIS rechaza expresiones del ministro del Interior, ¿no? Que exige controlar a periodista de la Encerrona. Bien, entonces aquí se utiliza bastante este término controlar. ¿Qué significa? ¿Cuál sería su significado? Obviamente por intermedio del ministro del Interior o presuntamente del ministro del Interior. Pero rápidamente vamos a mostrar todo el pronunciamiento de los diferentes, tanto tanto de la Asociación Nacional de Periodistas. Directora, ¿lo tenemos? Claro que lo tenemos y justamente vamos a mostrar a todos ustedes este pronunciamiento, solo que es un poco, a ver por favor directora, si podemos mejorar la imagen. Claro que podemos mejorar la imagen, me está diciendo mi directora. Bien, entonces, Asociación Nacional de Periodistas del Perú rechaza audio contra periodista atribuido a ministro del Interior y exige responsabilidades políticas. ¿Cuáles son las responsabilidades políticas para todos los que en ese caso están ingresando? Obviamente puede ser una disculpa, puede ser hoy también hasta la renuncia, la dimisión del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y obviamente esto entraría a la estadística de todos los ministros que prácticamente han durado muy pocos meses en el gabinete de la Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra. Bien, ahora sí pasemos a dar lectura a este comunicado en su conjunto. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, ANP, rechaza el audio atribuido al ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúñez, ¿no? En el que pide a un tercero, el doctor, que controle a Marcos Cifuentes, director del micro noticiero en redes sociales La Encerrona. Bien, el siguiente párrafo. En el audio difundido en el programa periodístico en su edición de este miércoles 19 de junio, 19 de junio, se escucha al ministro decirle a una persona cuya identidad aún se desconoce, dile pues al doctor que controle a ese huevón de La Encerrona. Cito textualmente lo que menciona: la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea. Sigamos rápidamente, ¿no? En otra parte también menciona mi ayuda y mi apoyo a lo que necesiten, pero que controlen a ese huevón porque de verdad que insulta, agrede y yo no tengo por qué aguantar cojudeces. Las palabras están obviamente en un francés muy fuerte, pero básicamente es textualmente lo que ha mencionado el ministro del Interior o presuntamente el ministro del Interior. Así que ustedes saquen sus conclusiones, ¿no? Si es que es el ministro o no es el ministro. Bien, sigamos. Cifuentes informó que, según las fuentes del programa, este audio ha sido difundido en algunos espacios de WhatsApp de agentes policiales, atención, y que tienen su origen el 17 de mayo último, ¿no? Hay que tener en cuenta que justamente el ministro del Interior es obviamente al ser ministro del Interior, él tiene a su cargo a la Policía Nacional del Perú. El Ministerio de Defensa es básicamente a los militares, un poco para tener contexto. Y entonces, ¿por qué motivo, razón, circunstancia? Entonces tendrían agentes policiales y justamente esto obviamente daría una lectura de que podría ser también un presunto reglaje, ¿no? Bien, sigamos. Presunto, vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, y que tiene su origen el 17 de mayo último, el día siguiente de la juramentación del ministro en el cargo. Horas después que La Encerrona diera un informe sobre los antecedentes del alto funcionario, incluyendo su defensa de presuntos grupos criminales dentro de la policía. Sigamos. Un miembro del programa se comunicó con la oficina de prensa del ministerio, recibiendo respuesta negativa de parte del ministro y una
amenaza de querella por difamación si le imputaban alguna acusación. Asimismo, Cifuentes informó que, según sus fuentes en el ministerio, dieron la orden de hacerle seguimiento disponiendo a un agente para estos fines, ¿no? Entonces, al parecer, estamos hablando de reglaje y esto se sumaría a lo que presuntamente también estaría ocurriendo o que denunció en su momento la fiscal Marita Barreto, ¿no? Al parecer, el gobierno de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra, presuntamente estaría realizando estos actos que obviamente lo único que harían es tratar de callar, ¿no? En este caso, una noticia, voluntades, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, la ANP recuerda que no es la primera vez que el titular del ministerio se refiere despectivamente a la encerrona, por el contrario, es el corolario del ensañamiento del funcionario contra el periodista, sumado a que días atrás se había referido de forma peyorativa a Cifuentes en un programa televisivo. Bien, sigamos. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, ANP, demanda responsabilidad política frente a los dichos atribuidos al ministro del Interior. Como organización defensora de la libertad de prensa en el Perú, la ANP hace un llamado a observar con severidad el actuar de los altos funcionarios del gobierno, quienes, debiendo garantizar un entorno adecuado para la actividad periodística, recurren frecuentemente a dichos estigmatizantes y reiteradas faltas contra la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía. Bien, Lima, 19 de junio del año 2024, Comité Ejecutivo Nacional. Bien, este ha sido un fuerte pronunciamiento acerca de la ANP, rechazo del audio contra el periodista atribuido, ¿no?, al ministro del Interior, y exige responsabilidades penales. Bien, pero no solo la ANP se ha pronunciado, sino también el IPIS, que rápidamente también vamos a mostrar a todos ustedes porque tenemos toda la información. Bien, directora, ¿lo tenemos? Claro que lo tenemos, y justamente aquí está este pronunciamiento. Vamos a ponerlo un poco más acorde al tamaño de la pantalla. Ahora sí. Bien, sigamos. El 18 de junio del año 2024, el micronoticiero La Encerrona hizo público un audio de WhatsApp donde se escucha al ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Bien, entonces hay que tener en cuenta, a ver un momento, vamos a confirmar. Ya, ahora sí, sigamos, ¿no? Entonces, escuchar al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, haciendo explícita su animadversión contra el periodista y director del programa, Marcos Cifuentes, pidiendo controlar al periodista para impedir que opine o informe sobre asuntos relativos a su gestión y a su pasado en la política. En el audio se escucha decir al ministro: dile al doctor que controla a ese huevón de La Encerrona, la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea. Según señala La Encerrona, el audio pertenecería o sería del día 17 de mayo, justo cuando Santibáñez asumía el cargo de ministro, ¿no? Cifuentes denunció en su programa que la fuente que proporcionó el audio aseguró que también que habrían mandado a hacerle seguimiento a una casa en Lima. Periodista vive obviamente en España, ¿no? Pero sigamos. La Encerrona pidió descargos al ministro a través del área de prensa. Santibáñez negó que sea su voz y dijo al programa que de difundirlo podrían incurrir en delitos de difamación. Así que entonces probablemente ya se estén alistando, obviamente, una medida, una acción por intermedio del ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúñez, para el periodista de La Encerrona, en ese caso, Marcos Cifuentes, ¿no? Entonces La Encerrona pidió un descargo al ministro a través del área de prensa. Santibáñez negó que sea su voz y dijo al programa que de difundirse podrían incurrir en delitos de difamación. Sigamos. El IPIS rechaza las expresiones del ministro Santibáñez al considerarlas como un atentado contra la libertad de expresión de Cifuentes. Al mismo tiempo, exige a las autoridades investigar las supuestas órdenes de seguimiento contra el periodista. Bien, entonces con esto nosotros podemos obviamente darnos un poco más de información, por ejemplo, que habría también seguimiento por parte del gobierno de la presidenta Boluarte a el programa de Marcos Cifuentes. Además, hay que tener en cuenta también que el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ya prácticamente después de darse a conocer todo ello,
va a presentar una acción, exactamente menciona, por delito de difamación contra ya sea el programa, obviamente con responsabilidad de Marcos Cifuentes. Bien, entonces, ¿ustedes qué opinan? El gobierno de la presidenta... A ver, un momento. Ya, ahora sí, vamos a... ya. Entonces, ¿ustedes qué opinan acerca de este audio difundido ya y que prácticamente ya se ha vuelto viral, perdón, en todas las redes sociales? ¿Creen que realmente el ministro del Interior quiere callar a Marcos Cifuentes a la encerrona o, según obviamente el audio, o básicamente este audio es, como quien diría, manipulado, cortado, editado, utilizado o realizado por un programa de IA o no? Entonces ustedes también déjenme saber en la caja de comentarios. Bien, pero lo que sí es cierto que si este audio es cierto, por así mencionarlo, entonces lo que ha denunciado el programa de Marcos y Fuentes obviamente estaría en lo correcto, ¿no? Bien, entonces esta sería la información que podemos brindar hasta esta hora y ya sabemos que si el programa de Marcos y Fuentes no vuelve a aparecer, probablemente sea porque se esté dando unas vacaciones. Bien, entonces esto sería todo por mi parte. Recordarles que en este momento también estamos en el Poder Judicial, ¿no? Mediante una lectura histórica. Estamos hablando del caso Manta, donde el día de hoy se va a decidir acerca de una denuncia de 13, una denuncia de 13 peruanas, ¿no? Que justamente fueron presuntamente violentadas por parte de los militares, directora. En realidad, según Ah, lo narrado, fueron según lo narrado, 5.000 víctimas, pero solo... según lo narrado son exactamente 5.000 víctimas, pero que solo 13 personas se han o han tenido las fuerzas suficientes para poder denunciar todos estos actos que habrían ocurrido justamente por el caso denominado caso Manta, un caso histórico, y en estos momentos justamente se está dando la lectura, así que los invito a quedarse y automáticamente ustedes se van a trasladar al siguiente enlace. Bien, somos JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.